Video número 4. Estado coloidal. Bien, entonces en este video queremos tocar los principales aspectos relacionados con la estabilidad o inestabilidad de las partículas de tipo coloidal. Para esto vamos a ver algunos aspectos sobre el estado coloidal y la teoría de la cuantificación. ¿Qué podemos decir nosotros? ¿Qué es el estado coloidal? Son partículas muy pequeñas que son denominadas coloides. Estas partículas se encuentran en el agua. Si ustedes cogen un agua de potabilización, un agua residual o cualquier tipo de agua, pues encuentran ustedes arcillas, limos, plancton, bacterias, algas, materia orgánica en descomposición, sustancias, compuestos únicos, sustancias minerales, etcétera, una serie de elementos que tienen el agua entre sus componentes. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Eliminar pues, todos esos compuestos para generar un agua apta para el consumo humano. Muchos de esos elementos los podemos remover simplemente por sedimentación, ¿no? Y por acción de la gravedad y por difusión, etc. Pero hay otros que son muy pequeñitos y esas son las que estábamos hablando, que son los coloides. Partículas ya el tamaño de ellas es tan pequeño que inclusive puede llegar a ser soluciones verdaderas y entrar dentro del campo de las macromoléculas, ¿no? Entonces son tan pequeñitas que es muy difícil. Y generalmente estas partículas coloidales tienen bastante influencia sobre el color de las aguas. Entonces, pues lo que vamos a tratar es de ver cómo eliminamos esas partículas muy pequeñitas que debido a que simplemente por la acción de la gravedad duraríamos aproximadamente unos 60 a 70 años en remover esas partículas coloidales. Entonces, decíamos nosotros que pues, hay partículas que están en suspensión y en solución verdadera, y la que vamos a remover es las de solución verdadera, porque las otras pues, podemos nosotros con procesos normales removerlas. Estas partículas coloidales, ¿no?, se distinguen en dos tipos, ¿no? Sustancias hidrofóbicas e hidrofílicas. O sea, hidrofílico, que es la atracción en el agua, y los hidrofóbicos, que son menos atracción en el agua. O sea, el comportamiento interno, pues, digamos, consecuente con las características del agua, y acá se tiene menos consecuencia con compuestos hidrofóbicos. Digamos que las sustancias hidrofóbicas muestran una atracción considerablemente menor por el agua que las sustancias de tipo hidrofílico. O sea, hay atracción, pero la atracción es menor, ¿no? Y hay una mayor relación entre las sustancias hidrofílicas que las hidrofóbicas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los compuestos hidrofóbicos que tiene el agua? Por ejemplo, las arcillas y los óxidos metálicos, ¿no? Esas son sustancias hidrofóbicas, o sea, que su comportamiento no es muy bueno en el agua. Sin embargo, hay compuestos hidrofílicos, ¿no?, que sustancias cuyas dimensiones están dentro de los límites coloidales, pero que tienen una serie de atracción con el agua. Entonces, en estos están algunos polímeros sintéticos, polímeros naturales, sustancias de significado biológico como proteínas, ácidos nucleicos, almidones y otras macromoléculas. Estas sustancias son hidrofílicas, tienen bastante interrelación en el agua. Entonces, vemos a ver este cuadrito que es muy interesante. Miren, las algas dentro del tamaño de las partículas es grande, las bacterias también, ¿no?
Y cuando utilizamos el poro de papel filtro, por ejemplo, cuando hacemos ensayos de sólidos, entonces estaríamos aquí hablando de sólidos en suspensión, y en este caso, pues sólidos disueltos. Y aquí se empiezan a trabajar la parte de los coloides, ¿no? Y vemos aquí que está cerca la parte de moléculas y átomos, ¿no? Son partículas muy pequeñitas y que son muy difíciles de sedimentar. Entonces, aquí está el estudio de partículas de tipo coloidal. Entonces, veamos este cuadrito de una vez, ¿no? Miren, efectos al disminuir el tamaño de las esferas. La esfera es del diámetro de las partículas, 0.000 aquí. Entonces dice de 0.0001 a este punto las partículas son coloidales. El área superficial, miren, 31,50 metros cuadrados, y cuando son muy pequeñitas las partículas, pues tienen un área superficial de 2,83 hectáreas. Pero miren ustedes cuál es el problema aquí. Tiempo requerido para sedimentar, 63 años. Estaríamos toda la vida nosotros allí tratando de sedimentar una partícula coloidal. Este es el problema. Nosotros no necesitamos es sedimentar esas partículas, quitar esas partículas coloidales porque me están generando color en las aguas, por ejemplo, color orgánico generalmente de partículas coloidales. Y yo las quiero quitar para que el agua esté limpia y en la apariencia pues uno la vea y se la puede tomar, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Estas partículas coloidales son estables. Ya tendremos que ver esto, y entonces lo que vamos a hacer es desestabilizarlas para que una vez desestabilizadas, esas partículas se juntan, se unan y se puedan generar lo que se denomina el flow. Entonces, el primer paso es meter un coagulante para desestabilizarlas, y una vez desestabilizadas, que ellas se vayan uniendo y forman la segunda etapa de nuestro proceso, que es la coagulación, la floculación, que es ya la adherencia de esas partículas para formar el flow. Bien, pero para estudiar estas partículas coloidales tenemos que generar tres tipos de estudio, ¿no? Las propiedades de tipo cinético, ópticas y de superficie. La cinética es el movimiento browniano, ¿no? La difusión y la presión osmótica. Son propiedades cinéticas, o sea, movimiento. Ópticas, efecto Tyndall, y ópticas, el color. Esto lo vimos nosotros en la parte correspondiente a análisis de turbidez y color. Ya habíamos visto cómo se... Y las propiedades de superficie, absorción y electrocinetismo. Las partículas coloidales tienen una área, decíamos nosotros, de una área superficial muy grande, ¿no? 0,28, 31,5, o sea, área superficial, por lo tanto tiene un área de absorción bastante grande. Bien, entonces veamos las propiedades cinéticas. Dice el movimiento browniano, ¿no? Este movimiento tiene una de las propiedades que más se distingue en las dispersiones coloidales, y es que no pueden sedimentarse, ¿no? Estas partículas ya vimos, aun cuando las partículas sean más densas que el líquido que las rodea. Consiste en el movimiento constante y regular que realizan las partículas coloidales dentro de la fase líquida. O sea, yo diría que es el movimiento desordenado de esas partículas. Están en un punto, en otro, ¿no? Esto fue estudiado por Brown en el año 1700, ¿no? Pero Einstein, ¿no?, estudió el movimiento browniano también, ¿no? Más o menos en el año 1905 produjo un artículo sobre el movimiento browniano, esos 4 artículos y uno de esos era el movimiento browniano, hablando otro sobre la teoría de la relatividad, y el otro artículo que tiene que ver con los fotones, ¿no? Y el efecto fotoeléctrico. Bueno, entonces vemos que el movimiento browniano es un movimiento desordenado que le da a las partículas, y eso hace que una partícula se pueda unir con otra, ¿no? Si una partícula se mueve, la otra se mueve. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no se juntan? Porque es que resulta que una partícula tiene un campo magnético alrededor de ella y que no, ya veremos, que hace que no se puedan juntar las partículas, pero tienen movimiento browniano. La difusión, ¿no?, una tendencia de las partículas coloidales a dispersarse por todas partes en el disolvente, en este caso en el agua. O sea, inclusive si nosotros tenemos un
disolvente en algunas zonas concentrado, pues él se disuelve de la zona de mayor concentración a la zona de menor concentración. Y el tercer elemento, la presión osmótica. Dice, si un solvente, agua, y un sistema coloidal, agua más coloides, se encuentran separados por una membrana, o sea, un tanquecito, en una caja, le ponemos una membrana, y aquí hay agua, y aquí hay agua. ¿Con qué? Agua más coloides, ¿no? La cual es permeable al solvente, ¿no? En este caso al agua, pero no los coloides. La dilución puede ocurrir únicamente con el movimiento del solvente hacia el sistema coloidal a través de la membrana. O sea, el agua se va a desplazar hacia el sistema coloidal más agua. Esto ocurre de forma espontánea y se llama flujo osmótico. Si se aplica una presión hidrostática, o sea, si yo tengo ese fenómeno, pues tengo una presión y hay una presión sobre el sistema. Pero ¿qué pasa si yo esa velocidad de flujo la detengo con un peso, ¿no? Y hago que no haya esa presión osmótica? Entonces dice, esto ocurre en forma espontánea y se llama flujo osmótico. Si se aplica una presión hidrostática apropiada en forma de que el flujo osmótico se detenga, se alcanzará un estado de equilibrio. La presión balanceante es la presión osmótica. Esta propiedad es interesante, ya que se puede utilizar en determinaciones experimentales de presión osmótica para calcular el número de partículas y el peso promedio de dicho número en sistemas coloidales. Entonces, esta es otra propiedad, ¿no? De equilibrar, digamos las cargas entre el agua y el coloide, y eso hace que lo utilicemos nosotros para determinar el número de partículas, ¿no? Fíjese que la turbidez no me determina nada, sino me dice está muy turbia o menos turbia, porque pasa un rayo o no pasa un rayo de luz. Pero esto no podemos saber cuál es el tamaño de las partículas ni el peso de las mismas. Entonces, este ensayo pues, me puede llevar a determinar. Y hay equipos ya especializados donde usted no solamente puede decir la turbidez es tanto, sino que el tamaño de las partículas es tanto. Y puede decirle de tantos milímetros es tanto, de tantos milímetros es tanto. Eso ya son los grandes laboratorios y nosotros a duras penas estamos con tuberías. El efecto Tyndall-Faraday, que ya lo vimos nosotros, se describe el fenómeno de la dispersión de luz al pasar a través de una suspensión coloidal. La dispersión es directamente proporcional al tamaño de las partículas. Entonces se utiliza para la determinación de la turbidez por medio de un nefrolómetro. Entonces nosotros llamamos un turbidímetro. Hablábamos de las propiedades de superficie, absorción. Decía nosotros que las partículas entre más pequeñas tienen más superficie de absorción. La gran superficie específica de los coloides, ¿no? Es, ¿no? la gran superficie específica da a los coloides una gran capacidad de absorción. Decíamos nosotros 2 hectáreas, por ejemplo, dependiendo de las partículas, ¿no? Una gran capacidad de absorción. Aquí teníamos nosotros entonces área superficial, los coloides, miren, 283 hectáreas, 63 años. El problema es esto, que yo tengo que disminuir ese tiempo, porque si no, no he hecho nada. Propiedades electrocinéticas, ¿no? Dice, las partículas son arrastradas a los electrodos positivos y negativos. O sea, si yo pongo un electrodo en el agua positivo y negativo, generalmente las partículas coloidales son de carga negativa, y entonces la mayor parte de esas partículas irían al electrodo opuesto, o sea, el positivo. Casi todos los coloides tienen carga eléctrica de tipo negativo. La turbidez y el color. La turbidez pues, son sólidos, ¿no? En suspensión, arcillas, minerales, sedimento, materia orgánica, ¿no? Finamente dividida, plancton y otros organismos microscópicos. Entonces, estos son de naturaleza de turbiedad. ¿No? ¿Qué ocasiona la mayor turbiedad? Pues las arcillas, ¿no? En el agua. ¿Y de qué están compuestas las arcillas? De sílice, aluminio y agua, hierro y magnesio y potasio. Generalmente, por ejemplo, para mí en una planta de tratamiento no es muy difícil remover la turbidez, ¿no? Turbidades altas uno las trabaja. El problema del manejo de esto es el color.
remover color en las aguas si ya complica las situaciones, no remover la turbiedad, inclusive turbiedades altas las puede remover, pero las partículas coloidales, como decíamos nosotros, son muy pequeñas y son muy difíciles de remover. Las sustancias que producen color son, por regla general, compuestos de tipo orgánico. Entonces, aquí, por ejemplo, tendríamos nosotros que el color, habíamos hablado del color de las aguas, que puede ser orgánico o color mineral. Color orgánico, pues lo dan los ácidos húmicos, y con color mineral, el hierro y manganeso, por ejemplo, ¿no? Entonces, el color, pues es, como le decía yo, muy difícil. Los principales constituyentes del color orgánico natural en el agua, de acuerdo con el esquema oxidado para compuestos orgánicos del suelo, son los ácidos flúvicos, ¿no? Hematometánicos, húmicos, conocidos como sustancias húmicas, ácidos húmicos, tánicos, tiaminas, todo eso que hemos hablado, pues estos son sustancias húmicas. Pero no solamente son compuestos orgánicos y sustancias únicas los que conforman el color, sino los hidróxidos metálicos como el hierro, ¿no? Y también tenemos aquí el manganeso. Compuestos orgánicos también, otros compuestos orgánicos desconocidos, pero que generan color en las aguas. Ya habíamos hablado de eso. El color, ¿no? Generalmente lo que está diciendo es que mire, dice, recientemente se ha demostrado que el color natural del agua, o sea, este color debido a compuestos orgánicos, puede reaccionar con el cloro para producir compuestos organoclorados, principalmente cloroformo, ¿no? Bromoformo y estos y otros trialometano. Entonces, ¿qué es lo que genera? Compuestos orgánicos, por ejemplo, los ácidos húmicos reaccionan con el cloro, ¿no? Y forman los compuestos organoclorados, ¿no? Y estos son el cloroformo y el bromoformo, y en últimas generan lo que se denomina los trialometano. Puesto que el cloroformo ha sido identificado como un compuesto cancerígeno, en estudios con animales existe cierta preocupación y muchas investigaciones sobre el problema y sobre el problema se están realizando, ¿no?, investigaciones en la actualidad. Tenemos entonces el color en el agua. ¿Tenemos que removerlo? Sí, ¿no? Así porque está compuestos orgánicos y esos me pueden generar trialometano. ¿Qué razones hay para justificar la remoción de color en el agua? Otras son estéticas, ¿no? Por lo general, el consumidor prefiere para uso doméstico agua clara y sin color. Entonces, no solamente para remover compuestos orgánicos, sino por estética. Sabor, dice, se ha dicho que el color imparte sabor al agua. Demanda de cloro, la presencia de color aumenta la demanda de cloro del agua, ¿no? Mire, demanda de cloro, claro, porque si yo estoy hablando de ácidos húmicos, tánicos, tiaminas, eso es materia orgánica. Y el cloro, cuando usted lo mete en el agua, pues tiene reacciones de hidrólisis para generar sus propósitos de destrucción de microorganismos, pero con mucho contenido de color, él también reacciona con la materia orgánica y parte de ese color se va a reaccionar con esos elementos, lo que no nos interesa a nosotros. El color en nutrientes, dice, el color puede actuar como nutrientes para bacterias y algas. Ese es otro elemento ambiental, ¿no? O sea, que nutriente. Requerimientos industriales. Muchas industrias exigen poco color en el agua que se utiliza, por ejemplo, las industrias textiles. Resinas de intercambio de aniones. El color ensucia y daña las resinas de intercambio de aniones. Análisis. El color interviene con los métodos colorimétricos de análisis. Productividad. El exceso de color puede reducir la productividad en el agua. Relación. El color puede aumentar la concentración de hierro soluble, magnesio y plomo en el agua. Entonces, eso es decir, no solamente remover el color por la apariencia, ¿no?, sino por muchas otras cosas que hace el color en un proceso de tratamiento. ¿Cuáles son las diferencias entre color y turbiedad? Pues aquí ponemos, ¿no?, composición física, sustancias disueltas parcialmente coloides, ¿no? Estas disueltas, ¿no? No son sólidos en suspensión, sino disueltas, por eso son muy pequeñitas. La turbiedad sí son arcillas, ¿no?, de tipo coloidal.
composición química, ácidos orgánicos, ¿no? Y aquí son cristales de silicato. ¿Por qué? Pues porque los silicatos poseen las arcillas, ¿no? Componen silicato. El origen, el color orgánico, y el otro es mineral, ¿no? Se está hablando de los silicatos, de arcillas coloidales, etc. El tamaño de dispersión del 87% menor de 1 milímetro y entre 0.1 y 10 milímetros. O sea, son más grandes, mucho más grandes las partículas generadoras de turbidez que las de color. Entonces dice intensidad, aumento con el pH, el color aumenta con el pH y no varía con el pH la turbidez. Comportamiento químico, se comportan preferiblemente como sustancias disueltas. Se comportan como supresiones coloidales. Estas son partículas muy pequeñas. Mire, ¿qué vamos a hacer nosotros con esas partículas coloidales? Debemos quitarlas, debemos de quitarlas esas coloidales, pero el problema es que son estables, ¿no? Y entonces vamos a ver que estas partículas están estabilizadas y lo que nosotros vamos a hacer es desestabilizar. Entonces, ¿qué entendemos por estabilidad? Dice, la propiedad inherente a las partículas coloidales de permanecer en suspensión en el transcurso del tiempo. Ya decíamos nosotros 63 años. Mientras que por inestabilidad se expresa la tendencia de dichas partículas a aglomerarse siempre que estén en contacto entre sí. Pues aquí hay una premisa, siempre que estén en contacto entre sí. Pero el problema es que las partículas son tan estables y tienen un campo magnético alrededor que hace con que no se puedan unir los tipos de partículas. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer, desestabilizar. No, dice, la estabilidad de las dispersiones coloidales se deben a fuerzas de repulsión originadas por las cargas de los coloides, generalmente del mismo signo, y por la hidratación de los coloides hidrofílicos que determinan que las moléculas de agua sean atraídas hacia la superficie de aquellas, formando una barrera que impide el contacto de los mismos. Entonces vamos a ver una grafiquita aquí de un esquema. Aquí tenemos una partícula coloidal, y aquí tenemos la partícula que cargas negativas. Vamos a ver ahorita, ¿no?, cómo vamos. Esta es una partícula estable y tenemos que desestabilizarla, o sea, llegar a la partícula desestabilizada. Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿no? Bueno, los factores de atracción o desestabilización son los siguientes. Aquí habíamos hablado de que vamos a desestabilizarlas, ¿no? Lo que hacemos nosotros es quitarle ese campo magnético para que se... Los factores de atracción o desestabilización son los siguientes. La gravedad, ¿no?, que es un efecto muy pequeñito que no se lo tiene en cuenta, es muy bajito, ¿no? El movimiento browniano, este sí es un movimiento desordenado de las partículas. Y tenemos unas fuerzas de atracción. Movimiento browniano, que es el movimiento desordenado, y eso hace que dos partículas se puedan juntar, ¿no? Pero no decir, pueda llegar a acercarse, pero no unirse ni juntarse. Las fuerzas de Van der Waals. Estas son unas fuerzas muy importantes que estudiaremos. Estas son unas fuerzas de atracción que surgen por el movimiento de los electrones en su eje. Es una fuerza pequeña, pero que me va a servir para unirme las partículas. Bien, entonces vamos a ver la carga eléctrica de los coloides, ¿no? Entonces, decíamos nosotros que yo tengo aquí una partícula, la partícula coloidal, generalmente son fuerzas negativas, ¿no? La carga eléctrica de la partícula es negativa. Alrededor de la partícula se genera un campo magnético con una capa, ¿no?, una capa adherida o capa compacta, que si la partícula se mueve para alguna parte, lleva consigo esta capa compacta. Entonces, es una capa que hace parte de la partícula, digamos. Y aquí externamente se genera lo que se denomina una capa difusa. Es una capa magnética, ¿no?, externa, que se forma alrededor de la partícula. Entonces tenemos dos, la partícula, aquí una capa adherida compacta,
Y tenemos aquí en esta parte la capa difusa, y entre la capa adherida y la capa difusa hay un plano que se llama plano de cizaje, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí la partícula está estabilizada y este es un campo magnético alrededor de la partícula, ¿no? Es el plano, la capa difusa. Aquí tenemos otra partícula y tiene la misma historia, y entonces estas partículas con esos campos magnéticos que tienen no se pueden juntar, no se pueden unir. Y nosotros queremos que se unan, ¿no? Entonces, lo que haremos es desestabilizar esta capa difusa, ¿no? Quitar esta capa difusa. Lo que queremos nosotros es quitar, porque si quitamos esta capa difusa, la partícula está cargada negativamente y aquí hay un campo, ¿no? Un plano de cizalla, ¿no? Una capa adherida o capa compacta alrededor de la partícula, pero hemos quitado esta parte magnética. Y entonces, si yo tengo esto, yo tengo aquí, pues estas partículas se pueden unir. Y aquí entra otro concepto que es importante, que es la fuerza de Van der Waals. Esa fuerza eléctrica de atracción, por eso estamos hablando de una fuerza, ¿no?, que hace que es una pequeña fuerza de atracción, pero sirve para unir estas partículas que ya están desestabilizadas. Entonces, la partícula desestabilizada y esta partícula se pueden unir por la fuerza de atracción de Van der Waals. Entonces, ese es ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros para que esto se genere? Pues utilizamos coagulantes. Un coagulante es una sustancia que genera una serie de transferencia de iones, ¿no?, y reacciona primero con la alcalinidad del agua y segundo con con la alcalinidad, y después reacciona con el agua generando una serie de transferencia de iones, y esos iones, ¿no?, se transfieren a la partícula. Y entonces esta capa magnética de iones pues tendrá aquí con el coagulante una transferencia de contraiones, y eso disminuye este campo magnético. O sea, el coagulante pues tiene unos elementos, ahorita vemos AL, ¿no?, o HL3, y ese elemento me hace unas transferencias o transformaciones de tipo químico, y reaccionan con la alcalinidad del agua, reaccionan con el agua, y también genera una transferencia de iones, y esa transferencia de iones hace que entre en contacto con esta capa difusa y me disminuya el campo magnético. ¿Hasta dónde? Hasta el plano de cizalla. Entonces, cuando se disminuye este plano de cizalla, pues esta partícula ya puede unirse con esta por medio de las fuerzas de atracción. Entonces, ¿a mí qué me interesa? Saber si la partícula ya ha llegado al plano de cizalla. Para saber, pues, si yo sé que la partícula ya perdió su campo magnético, yo sé que se puede unir con las fuerzas de Van der Waals. Entonces, ¿cómo sé yo que esta capa difusa está en el plano de cizalla? Pues por un elemento que se llama el potencial Z. Y veremos nosotros que el potencial Z, vamos a ver, dice, Johnson definió el potencial Z como la energía requerida para atraer una carga unitaria desde el infinito hasta el plano de cizalla. Entonces, dice, el efecto neto de la formación de la doble capa alrededor de la partícula es el impedir una estrecha aproximación de unas con otras, y en consecuencia la dispersión permanece estable. Tanto el espesor de la capa difusa como la intensidad de la capa superficial son sensibles a la concentración y a la valencia de los iones que se encuentran en solución. Por lo tanto, la estabilidad de la dispersión puede alterarse añadiendo iones adecuados a dicha solución. Entonces, lo que estamos haciendo aquí, pues, por eso aquí hay unos iones. ¿Quién me da estos iones? Pues el coagulante, que puede ser sulfato de aluminio, cloruro férrico, cualquier otro policloruro de aluminio. Eso me transfiere esos iones aquí y me disminuye, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo saber que se ha llegado al plano de cizalla? Pues midiendo el potencial Z.
Si este potencial Z es igual a 0, o sea, no me puede atraer desde el exterior nada, ¿no? Porque he perdido mi campo magnético, entonces quiere decir que la partícula ha sido desestabilizada. Entonces, aquí ya potencial Z igual a 0. Ah, no, la partícula ya se está. Entonces, ¿cuál es la idea? Medir el potencial Z. Y si el potencial Z es igual a 0, la partícula ya está. El problema de medir el potencial Z es los potenciómetros, ¿no? Que tengo que utilizar para medir el potencial Z potenciómetro, y este es muy caro, muy costoso, vale 150, 200 millones, o no sé si estará más barato, para determinar si esta capa difusa ha llegado al plano S. Y entonces aquí diríamos que cuando llega el potencial Z es la dosis óptima de coagulante. El potencial Z es igual a 0, es la dosis óptima de coagulante. Pero no solamente el coagulante genera la transferencia de iones y desestabilización, sino que el coagulante también actúa como polímero. O sea, el sulfato de aluminio, ¿no?, transfiere los iones y empieza su etapa de polimerización. Y entonces, como es un monómero, se polimeriza, y entonces hay dos estados, que es el estado de atracción-neutralización de las partículas y el segundo, polimerización. Entonces, en el primero se unen, se genera un microflux, y en el segundo, pues ya formados los microflux, con estas raíces aquí, se van adheriendo y forman el flux. Podemos nosotros trabajar estos sistemas bajo dos situaciones. Generar solamente microflux y no estas raíces, ¿no? Para lo cual nosotros utilizaríamos en los sistemas de filtración directa ascendente y doble filtración, utilizaríamos el concepto de desestabilización, ¿no? Y lo que se llama el fenómeno de absorción-neutralización, unión de partículas, ¿no? Y este concepto lo utilizaremos para cuando trabajemos filtración directa ascendente y doble filtración. Y esto se llama, el que estamos trabajando, cuando estamos trabajando así, se llama el proceso por absorción-neutralización. Sin embargo, en las plantas de tratamiento convencionales, no generamos microflux, sino lo que generamos son flux. Y entonces aquí dice, se forman cadenas poliméricas naturales o artificiales. Entonces, podemos utilizar nosotros aquí el sulfato de aluminio, se polimeriza y unimos. Pero si podemos trabajar con digamos, un polímero mucho más potente, un polímero de tipo artificial, sobre todo el polipoluro de aluminio o los polielectrolitos, estos son un polímero que esas cadenas poliméricas las podemos generar nosotros independientemente del sulfato de aluminio. Entonces, hay cadenas poliméricas naturales que las forma el sulfato, o también podemos artificiales, como son las soluciones PAC o los polielectrolitos. Entonces, vamos a trabajar estas soluciones, ¿no?, y estas características, pero podemos trabajar el sistema, lo podemos trabajar en cuanto a generar microflux y no flux. Me disculpan un momento. La batería está descargando. Bien, entonces, aquí hablamos de dos fenómenos, el fenómeno de desestabilización y el fenómeno de polimerización de los coagulantes. Vamos a verlo anteriormente. Pero lo importante aquí es que la partícula se desestabilizó y se unió. Bueno, ese es el fenómeno de la doble capa que lo encuentran aquí, ¿no? Y las fuerzas de Van der Waals, dice, fuerza atractiva entre las partículas coloidales, una pequeña fuerza débil de origen eléctrico.
Estas fuerzas que son siempre atractivas, independientemente de las cargas de las partículas y que decrecen rápidamente con la distancia, se deben al movimiento continuo de los electrones en sus órbitas, lo cual crea un campo magnético que ejerce influencia sobre los electrones de la materia circular. Entonces, muy importante esa fuerza de Van der Waals. Dice, la componente resultante de las fuerzas atractivas y repulsivas están distinguidas por la línea punteada, tal como puede observarse en la 5.3. Bueno, ahí. ¿Cuáles son los coagulantes? Estábamos hablando de que meterle coagulantes, ¿para qué? Para que transfieran iones y me disminuyan ese campo magnético y se pueden... entonces, ¿cuándo se puede determinar que el campo magnético ha dejado de existir? Cuando el potencial Z es igual a 0. Y en este punto hablamos nosotros que se llama punto isoeléctrico. Punto isoeléctrico, cuando el potencial Z baja hasta el punto isoeléctrico, el potencial Z es igual a 0. ¿El punto isoeléctrico dónde es? Pues en el plano de Cizalla. Muy bien, vamos a estudiar entonces los coagulantes. Hay dos tipos de coagulantes, ¿no? Coagulantes inorgánicos, que son, por ejemplo, el sulfato de aluminio, cloruro férrico, los polielectrolitos, etc. Y los coagulantes de tipo orgánico, natural. Bien, entonces decíamos nosotros que ya tenemos nosotros que los mecanismos de desestabilización de los coloides, ¿no? Son los coagulantes, transfieren iones, disminuyen el campo magnético y las partículas se pueden unir, pero los coagulantes, ¿no? Los coagulantes ejercen, sobre todo el sulfato de aluminio, dos funciones. Primero, es desestabilización y segundo, polimerización, ¿no? Y el doble efecto de coagulación, de desestabilización y polimerización, pues nos da a nosotros el bloque, ¿no? Y así podemos desestabilizar los coloides, ¿no? Una vez desestabilizados, ese proceso de desestabilización es lo que se llama la coagulación. La coagulación puede durar menos de un segundo si estoy trabajando por absorción neutralización, como les explicaba anteriormente, o de 1 a 8 segundos si estoy trabajando por sistemas de barrera. Bien, entonces tenemos que una vez se genera este principio de coagulación, pues el segundo paso de ellos es la floculación. Una vez que ya están desestabilizados y ya se están empezando a polimerizar, pues el segundo paso es reunir esas partículas en lo que se llama un floc y decantarlo. Ese segundo paso se llama floculación. Entonces vemos nosotros que es importante, si queremos remover esas partículas coloidales, pues generar un proceso de coagulación. Y para esto, pues necesitamos nosotros lo que son los coagulantes. Ya habíamos hablado del sulfato de aluminio, y esa es una transferencia de iones y me desestabiliza ese campo magnético, pero también me genera una polimerización. Y el resultado de la combinación de la desestabilización y la polimerización es la formación del plomo, ¿no? Entonces, dice, los coagulantes los podemos clasificar en dos tipos: los polielectrolitos o ayudantes de coagulación y los coagulantes metálicos. Sulfato de aluminio, cloruro férrico son coagulantes metálicos. Los otros son polímeros, ¿no? Polielectrolitos, que son ayudantes de coagulación. Ambos grupos actúan como polímeros, además de una carga eléctrica que poseen. En los primeros, los polielectrolitos, las cadenas poliméricas están ya formadas cuando se las agrega al agua. En los segundos, la polimerización se inicia cuando se pone el coagulante en el agua, después de lo cual viene la etapa de absorción, ¿no?, por los coloides presentes en la fase acuosa. Entonces, por eso teníamos aquí, ¿no?, el desestabilización, y luego, mire, están generando estas raíces aquí. Y esas raíces son ya fenómenos de polimerización. Entonces, el proceso de coagulación y floculación, pues microflocs y generación de floc. En
en la unión por estos microflow es la unión por absorción, neutralización. No hay polimerización aquí. Y este tiempo menos de un segundo. En cambio, unión por barrido, o sea, que se generan las cadenas, puede durar el tiempo de la coagulación, puede estar entre 1 y 8 segundos. Se presenta en sistemas convencionales. Bueno, entonces vemos que vamos primero a los coagulantes metálicos, ¿no? Sales de aluminio, ¿no? Sales de hierro y compuestos varios. Nosotros estamos utilizando sales de aluminio generalmente y sales de hierro. Dice los coagulantes como sales de aluminio, como el sulfato de aluminio monoalcal y aluminato de sodio. Los coagulantes de hierro son el cloruro férrico, el sulfato férrico, ¿no? Para la dosificación en coagulación por absorción neutralización debe tenerse en cuenta la relación estequiométrica entre dosis del coagulante y la concentración de colores, ya que una sobredosis conduce a una restabilización de las partículas. Entonces, aquí cuando estamos trabajando nosotros con absorción-neutralización y queremos que solamente trabaje así, tenemos que tener en cuenta que la dosis adecuada, dosis óptima de coagulante. Y esto, pues, me da a mí que los coagulantes sean pocos, ¿no? En cambio, en esto tengo que sobredosificar. Bueno, entonces tenemos que los compuestos son de aluminio, sulfato de aluminio y aluminato de sodio, cloruro de compuestos de hierro, cloruro férrico, sulfato férrico y cloruro. Generalmente lo que tenemos nosotros es sulfato de aluminio y cloruro férrico. Los pH óptimos de los coagulantes están en esta tablita, el alumbre entre 4 y 7, bien, pH óptimo. El cloruro férrico de 3,5, ¿no? A 6,5 y menor de 8,5. Mejor dicho, el rango de pH es mayor por cloruro férrico que el sulfato de aluminio. La solución de policloruro de solución de policloruro de aluminio tiene un pH que va entre 5 y 9, un amplio rango de utilización de pH. Aquí están los coagulantes comunes, lo que se utilizan. Pero vamos a ver el sulfato de aluminio, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el sulfato de aluminio? Pues resulta que, digamos, el sulfato de aluminio viene con esta fórmula, ¿no? Al12CO4A3 más 18. Pero es un polvo de color marfil, ordenadamente hidratado. Cuando está en solución, se encuentra hidrolizado. Esto es asociado con el agua, tomando la forma de esto. AlOH, H2 a la 6 trivalente, actuando como un ácido donador de protones. Ustedes ya están ionizados, ¿no? Entonces, esto está donando, ¿no? Este sistema está donando. ¿Qué hace este aluminio? Reacciona. ¿Con qué? Con la alcalinidad. Y reacciona también con el agua, generando una serie de transformaciones, ¿no? Y transformaciones de tipo de hidróxido, y esas transformaciones me dan a mí los iones necesarios para la disminución de esa capa magnética de la partícula. Entonces, este es importante, tiene dos situaciones que se pueden trabajar aquí, como decíamos, reacciona con la alcalinidad, reacciona con el agua y también transfiere iones a las partículas. Dice, cuando está en solución se encuentra hidrolizado, esto es asociado con el agua tomando la forma de esto, actuando como un ácido por ser donador de expresión. El aluminio hidratado tiene la propiedad de reaccionar primero con la alcalinidad del agua, causando un consumo de la misma y un descenso del pH. Miren ustedes aquí, alcalinidad y ¡pum!, desciende el pH. Y cuando toda la alcalinidad se consume, el ion hidratado de aluminio reacciona con el agua, que es una base débil. La alcalinidad viene a actuar como una solución amortiguadora para evitar un brusco descenso del pH. Entonces, la figura 5.4 esquematiza el tipo de reacciones realizadas que se presentan del modo siguiente. Los iones de aluminio que se añaden al agua intervienen casi instantáneamente en una serie de reacciones hidrolíticas. ¿Con qué? Con el agua, con la alcalinidad, para formar unas sustancias del tipo hidróxido
de cargas multivalentes. Entonces, se generan estos tipos hidróxidos, cargas multivalentes, transferencia de iones, desestabilización del campo magnético de la partícula, potencial Z igual a 0, y entonces por las fuerzas de Van der Waals, sí. Y luego dice, prosiguiendo hasta la formación de una sustancia neutra. Sin embargo, bueno, aquí dice, tanto los iones de aluminio hidratados como los compuestos poliméricos pueden ser rápidamente absorbidos por las partículas presentes en el agua, produciendo su desestabilización. Entonces aquí tenemos, vemos nosotros que teníamos el sulfato de aluminio, ¿no? Pero hidratado, ya me queda así, con trivalente, o sea, aquí hay transferencia de iones, electrones, y reacciona con los carbonatos, bicarbonatos, ¿no? Y los oxidrilos. Esto dan alcalinidad del agua, unas reacciones multivalentes hasta generar este AlOH3, que es una sustancia neutra. También reacciona con el agua, ¿no? Y me da una serie de reacciones multivalentes hasta llegar a una sustancia neutra. Pero lo que ha hecho esto son dos cosas. La primera, ha transferido los iones a la partícula y desestabilizado la misma. Y segundo, ha entrado en un estado de polimerización. El sulfato de aluminio, aquí pues vemos este puntico aquí, que es sulfato de aluminio. Aquí tiene las características, ¿no? ¿Cuál es del sulfato de aluminio? Por ejemplo, este dice tipo B, peso neto 25. Y aquí hay unos elementos que le dan algunas propiedades en qué proporción, ¿no?, está el sulfato de aluminio en el volumen total. Entonces ahí le da proporción del 85% del volumen total es el sulfato de aluminio, etc. Eso nos da a nosotros las características de esto. Esto nos lo da el fabricante. Las sales de hierro, pues generalmente son lo mismo, ¿no? Reaccionan con la alcalinidad, reaccionan con el agua y generan los iones correspondientes para desestabilizar las partículas y también se polimerizan. Las sales de aluminio del hierro tienen la ventaja sobre las sales de aluminio en algunos casos porque forman un flux más pesado y de mayor velocidad de sedimentación. Ojo, más pesado y de mayor velocidad de sedimentación. Y porque puede trabajar con un rango de pH mucho más amplio, ya lo vimos. Por lo tanto, se usa cuando el sulfato de aluminio no produce una coagulación adecuada o cuando los sedimentadores están demasiado recargados y resulta económico aumentar el peso del flux para incrementar la eficiencia de. Entonces, cuando el sulfato de aluminio no es el adecuado, pues cambiamos a cloruro férrico. El problema de esto es que el costo es más elevado. Bueno, hay unas sales, ¿no? Digamos, estos ya no son metálicos, sino, por ejemplo, el cloruro de polialuminio, que actúa como coagulante, pero también como polímero. Y es una solución que, un polímero que se está utilizando mucho y la emplean mucho en la planta de tratamiento de Centenario, sobre todo porque son aguas de alto contenido de color. El cloruro de polaluminio es un derivado polimérico del aluminio. Los beneficios de este nuevo colorante son una mejor formación de flux, un más amplio rango de pH, menor generación de lodos y poca o ninguna necesidad de utilizar de forma conjunta polielectrolito. ¿Por qué? Porque este actúa como polielectrolito. Entonces, si tenemos nosotros un agua que no está coagulando bien y le metemos un polímero, un polielectrolito, pues ahí mejoramos las características del agua. Sin embargo, este pack pues actúa como coagulante y actúa como polielectrolito. Por eso es esta solución muy utilizada en nuestro medio. Su peor desventaja es la de tener mayor costo que el sulfato de aluminio o el cloruro férrico, pero podría equilibrarse el costo si conjuntamente con los coagulantes metálicos hay que usar polielectrolito. Entonces, si yo tengo un coagulante y tengo que utilizar el polielectrolito, pues de una vez utilizo una solución PAC que me hace como coagulante y como polielectrolito. Bien, entonces aquí pues los compuestos coagulantes y fluorurantes poliméricos, polielectrolitos, estos son sustancias minerales, provenientes de
que es derivados del carbón y del petróleo, ¿no? Compuestos poliméricos, que se utilizan en las aguas, ¿no? Estos, pues, como les decía yo anteriormente, con el sulfato de aluminio generamos la creación de cadenas poliméricas. Sin embargo, estos polielectrolitos tienen la ventaja de que la cadena polimérica ya está formada, ¿no? Cuando las cadenas poliméricas tienen múltiples grupos funcionales activos, se denominan polielectrolitos. Entonces aquí, cuando hay ayudantes de coagulación y de floculación, utilizo polielectrolitos. No, dice, los polielectrolitos usados en unión de coagulantes metálicos comunes producen una floculación que sedimenta rápidamente. Con ciertas aguas de dosificación de polielectrolitos en pequeñas cantidades reduce el gasto de coagular. Las algas son rápidamente coaguladas con polielectrolitos catiónicos. Entonces yo cuando estoy trabajando con algas, pues puedo utilizar polielectrolitos de tipo catiónico para remoción. Todos los polielectrolitos no son generalmente efectivos con todas las aguas. Dosis excesivas de polielectrolitos producen dispersión en lugar de ayudar a la coagulación. Bueno, clasificación según su origen, naturales y sintéticos, y según su carga, iónicos y no iónicos. Catiónicos cuando yo tengo que, por ejemplo, remover las algas, ¿no? Entonces decíamos nosotros que son rápidamente coaguladas con polielectrolitos catiónicos. Entonces tengo que utilizar, ¿no?, iones catiónicos para cuando remuevo algo. Polímeros naturales, estos son, por ejemplo, son generalmente por plantas, ¿no? El nopal y toda esa cosa, ¿no? Y almidón, ¿no? Generalmente en los antepasados utilizaban el almidón de yuca, para cortar el agua, se decía, ¿no?, y sedimentar. Entonces la limpiaban el agua. Esos son, digamos, coagulantes de tipo natural, ¿no? Dicen, los almidones presentan una amplia gama de posibilidades. Su problema consiste en producir a partir de ellos compuestos solubles en el agua. Algunas marcas comerciales de polielectrolitos son simples derivados de los almidones. Aquí tenemos, últimamente se ha venido investigando el uso de la moringa como coagulante, obteniéndose buenos resultados en la remoción de turbidez y color. Adicionalmente, no presenta mucha variación de pH por ser un coagulante natural. Entonces, dice, una de las ventajas de los polielectrolitos naturales es su baja toxicidad, pues en muchos casos son empleados como alimentos y aditivos alimenticios. Entonces, tenemos la moringa. Nosotros tenemos una línea de investigación en el programa de ingeniería sobre la moringa. Ya hemos trabajado bastante y la remoción de turbidez y el color ha sido alta, tenemos del orden de 60-70% de remoción de turbidez y de color. Y tiene una ventaja la moringa sobre los compuestos metálicos. Por ejemplo, el sulfato de aluminio genera problemas en la salud cuando se bota. La moringa tiene la ventaja de que es un coagulante de tipo orgánico, y por ser orgánico no baja el pH. No nos molesta el pH del agua, sino que el pH del agua se mantiene constante. Y eso hace que si yo tengo que utilizar algún elemento como la cal para elevar el pH, pues ese es un costo adicional. Con la moringa no tenemos ese problema. Entonces, tenemos varios artículos a nivel nacional e internacional sobre este aspecto. Y estamos viendo otra planta que es la Yauza, y también está presentando los efectos en la remoción de turbidez y color. Bueno, estos polímeros sintéticos pues son compuestos orgánicos producidos por medio de la transformación química de derivados del carbón y petróleo. El problema de estos polímeros sintéticos es que algunos son tóxicos, ¿no? Por eso tenemos que tener en cuenta, ¿no?, las características, porque echarlo a una agua me genera toxicidad. Por eso tenemos que ver que no sean reactivos con el agua y me generen ningún tipo de problema.
No, entonces, el empleo de los polielectrolitos los puedo utilizar de tres maneras. En el primer caso, es agregado al agua como único coagulante, en vez de coagulante metálico. Por ejemplo, en vez de sulfato de aluminio, utilizar un polielectrolito como coagulante. En el segundo caso, el polímero es agregado antes del coagulante metálico y en el tercero después del mismo. Entonces, son tres casos. Como coagulante, antes del coagulante y después del coagulante. No, en el primer caso, dice, el polímero es agregado como único coagulante en vez del coagulante metálico. En el segundo caso, el polímero es agregado antes del coagulante y el tercero después del mismo. Cuando se agrega como único coagulante, o sea, reemplaza el sulfato de aluminio, la coagulación no se realiza o se realiza pobremente. O sea, no podemos utilizar un polímero de estos como coagulante. Cuando se agrega como ayudante de coagulación, los polielectrolitos se adhieren a las partículas antes que los coagulantes metálicos, compitiendo por los sitios de absorción. Entonces, ¿no? Están compitiendo los polielectrolitos con la polimerización del coagulante. Entonces dice, pocos polielectrolitos, por eso resultan muy efectivos cuando se usan de esta forma, como ayudantes de coagulación. Y el tercer caso, que es el polímero, se añade como ayudante de floculación. En este caso, dice, la mayoría de los polielectrolitos dan mucho mejores resultados utilizándolos de esta manera. Como productos auxiliares, decíamos nosotros que debe tener, dice, dentro de la amplia gama de coagulantes debe escogerse aquel que no vaya a tener efectos nocivos sobre la calidad física, química y biológica del agua tratada y que represente un efecto favorable sobre el tamaño de los flocos, sobre la velocidad de ascenso. Estos, ¿cómo se hace la selección? Pues haciendo un ensayo de jarras y viendo entre todos los coagulantes cuál es el que mejor se acopla al agua que usted tiene. Unidades de dosificación de los coagulantes, pues tenemos este sistema, que es una unidad de dosificación en seco. Aquí tenemos un aparatico que es el cual, si yo hago el ensayo de jarras y me dice 4 miligramos por litro, necesita eso, pues yo aquí ajusto este dosificador que es manual a 4 miligramos por litro. Al ajustar yo aquí, este elemento que está aquí abajo se mueve hacia atrás y hacia adelante, cae la dosis del dosificante y aquí lo reparte a este tanque de abajo donde tiene agua y aquí se hidroliza. Entonces, aquí yo marco mi dosis que la he determinado en el ensayo de jarras, boto el coagulante ya con la dosis que yo necesito, ¿no? Y aquí lo hidrolizo, o sea, que el sulfato de aluminio reacciona con la alcalinidad, el agua y hace una transferencia iónica. En esta parte es un dosificador, pero aquí este dosificadores son dosificadores en seco. Aquí tiene una tolva y nosotros aquí metemos el sulfato de aluminio en la tolva y generamos nuestra dosificación y por aquí sale el sulfato de aluminio ya hidratado. ¿Y va a dónde? Al sitio de dosificación del coagulante. Estos son dosificadores en seco, pues vienen en bultos como los veíamos nosotros de 25 kilos, los metemos aquí y este elemento que se mueve hacia atrás y hacia adelante, pues me lleva el sulfato de aluminio a este tanque y a la dosis que la he yo determinado bajo estas características. Pero estos son en seco. Hay otros dosificadores que son en solución, como son estos, ¿no? Que ya vienen, ¿no? El sulfato de aluminio hidratado y vienen en grandes tanques, ¿no? Tanques grandísimos, ¿no? Como el cloro, grandotes, ¿no? Pero son tanques que los traen en tractomulas, ¿no? Y traen el sulfato de aluminio y de allí lo transfieren a estos tanques pequeños. Y de aquí, ¿no? Ya viene el sulfato de aluminio hidratado y por medio de estas bombas peristáticas bombeamos el sulfato de aluminio a el sitio donde vamos a depositar este coagulante para ejercer el proceso de mezcla. Estos ya son ambientalmente mejores, no producen
partículas, porque el sulfato de aluminio viene líquido. Bien, aquí por último vamos a ver la cálculo de la cantidad de reactivo por dosificar. El volumen del reactivo por dosificar en una planta de tratamiento dependerá de la concentración o pureza de los compuestos que se utilicen. Cuando se dosifica en seco, este valor puede ser hallado en seco es con estos elementos, ¿no? Decíamos con este dosificador. Entonces dice dosis de kilos hora. Entonces es igual a 3 por D, ¿no? Dice D, dosis que requiere aplicar en gramos por metro cubo o con miligramos por litro. Esa dosis que requiero aplicar, ¿cómo la determino? Si yo quiero con el potenciómetro, ¿no? Para medir el potencial Z, y cuando el potencial Z es igual a 0, digo, esta es la dosis óptima del coagulante. Pero necesito un potenciómetro, porque el costo del potenciómetro es el problema. Si no, del otro lado yo puedo hacer un ensayo de jarras y determinar la dosis de coagulante, en este caso que habíamos hecho 4 miligramos por litro. Ah, bueno, entonces esa es la dosis miligramo por litro. También puedo hablar en gramo por metro cúbico. Y P, pureza del reactivo que se usa en porcentaje. Entonces, yo digo pureza del 85%, lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Ahí el fabricante dice cuál es el grado de pureza del sulfato de aluminio que está generando. Y Q, caudal en la planta, lo medimos, por eso necesitamos medir los caudales, ¿no? Una de las partes, pues, para dosificar. Y dice, cuando se dosifica en húmedo, el volumen de solución que se aplique por unidad de tiempo dependerá también de la concentración de dicha solución. Q, entonces igual a ¿qué es? Dosis que se aplica, caudal, pureza del reactivo, y C, ¿no? Es la concentración, donde Q queda expresada en litros y C en gramos por litro. El volumen del tanque de solución requerido dependerá del espacio disponible en la planta, pero no es conveniente por razones prácticas disponer de menos de 2 tanques cada uno en un periodo de tensión de menos de 2 horas, para no tener que preparar soluciones más de una vez por día. Las concentraciones usadas son del 5 al 20% para sulfato de aluminio. Concentraciones mayores requieren dilución posterior con más agua antes de su aplicación. Entonces tenemos un ejemplo y se quiere construir un tanque de solución para dosificar sulfato de aluminio en una planta de tratamiento de 50 litros. Si la pureza del sulfato de aluminio es del 89%, la del fabricante, ¿cuál será el volumen de dichos tanques? Suponiendo que se piense trabajar con una concentración del 20%, o sea que ya no es sólido, sino líquido. Concentración del 20%, 200 miligramos por litro, y la máxima dosificación de coagulantes que se quiere aplicar es de 100 miligramos por litro y la mínima de 100. Entonces aquí vamos a ver que va a haber unas concentraciones altas y unas bajitas. Entonces el caudal, ¿no? En este caso, en litros por segundo, sería 100, ¿no? En este caso 100, ¿no? Es la dosificación del dosis que se quiera aplicar, la máxima dosificación. En el otro caso, pues sería 5. 0,5 es el caudal en metros cúbicos por segundo, 0.05, 50 litros. 0,89, que es el porcentaje, ¿no?, de pureza de sulfato, y 200, que es la concentración en miligramos por litro. Entonces la máxima capacidad será de 0,28 litros por segundo y la mínima 0,14. Volumen del tanque, entonces 0,28 litros por segundo por un día, 2.419 litros día, o sea, 2,5 metros cúbicos, más un 5% de espacio para depósito sería 2.540, o sea, 2,5 metros cúbicos de coagulante. El volumen del tanque pequeño, si usted va a dosificar dosis más bajas, pues sería de 127 litros por segundo. Aquí dice, si las pruebas de jarra se realizan con el mismo compuesto que se utiliza en la planta, que generalmente es el mismo, se elimina el problema de la pureza del coagulante, pues se puede dosificar igual cantidad al peso en los ensayos que en los mezcladores. Entonces, ese grado de pureza del coagulante no lo utilizamos, porque aquí, en este caso, por ejemplo,
del 89%, ¿no? No sería este 80%, sí estamos haciendo potencial. Bueno, señores estudiantes, muchas gracias, muy amables. Ha sido una clase larga, pero necesitábamos terminar ese capítulo. De todas formas, muy agradecido y como siempre, energías positivas.